Estuviste de vacaciones, descansaste, te lo pasaste bien, desconectaste y volviste al trabajo con la mente clara, despejada, con buena energía. Pero a los 2, 3 días, tras acumular un par de problemas o tres, ya estabas otra vez tenso, acelerado, angustiado y saturado. ¿Cómo puede ser? Esto era algo que también me pasó a mí muchas veces. Recuerdo una vez que a los 3 días de haber vuelto de vacaciones lo dije en voz alta, pero bueno, ¿cómo puedo estar otra vez igual que antes de irme de vacaciones? Si esto te resuena, quédate. Porque no es una cuestión de que no hayas descansado bien, ni tampoco es una cuestión de que te falte carácter. Ya estamos en la segunda quincena de agosto. Y para mucha gente ya han terminado las vacaciones. Y esta escena que antes te he explicado, la de volver de vacaciones con energía, con ganas, con descansado, y a los muy pocos días estar otra vez saturado, estar otra vez sobrecargado, nervioso, estresado, es algo que se da mucho y que a muchas personas le afecta y que de lo que se habla muy poco. En el vídeo de hoy te voy a explicar por qué ocurre esto y por qué un cuerpo que lleva demasiado tiempo en ese estado de muchas revoluciones y que no consigue bajar de ahí, ya no descansa como antes, ya el irse de vacaciones no le recupera como antes le recuperaba. No te voy a dar una lista de 10 técnicas para que te relajes, no, solamente te voy a hablar de una distinción que al entenderla va a marcar la diferencia. La diferencia de saber por qué lo que has estado haciendo hasta ahora no te ha servido y además te va a descargar de una acusación que seguramente llevas tiempo sosteniendo y poder liberarte de ella. Si esto que te cuento te resuena, te animo a que te suscribas a mi canal. Todas las semanas grabaré un vídeo hablando del estrés laboral crónico y del burnout. Sígueme. Durante muchísimo tiempo, mi jornada laboral empezaba mucho antes de yo levantarme. Todavía en la cama, de madrugada, mi cabeza se activaba y empezaba a darle vueltas al trabajo, a los problemas que tenía que resolver, a la gente que tenía que visitar, los inmuebles que tenía que captar, a los hoteles que tenía que ir. Y bueno, cuando me levantaba, me iba a la oficina, ya llevaba la cabeza caliente, ya estabas totalmente activado. Es el momento de más energía del día, pero también de más exigencia. Me ponía delante de la agenda y empezaba a organizar el día. Tengo que hacer esto, tengo que ir a tal sitio, tengo que hablar con fulano, tengo que visitar tal inmueble, tengo que resolver no sé qué problema, tengo que ir al banco, tengo que... Me apuntaba a tantas cosas que no daba tiempo a hacerlas ni en 3 días. Fíjate una cosa, esa voz interna mía rara vez me hablaba con cariño. Y además, casi nunca me felicitaba, solo cuando cerraba una buena operación. Y siempre lo hacía un poco con la boca pequeña porque, bueno, se había cerrado, pero a ver si aquello terminaba saliendo o no adelante, si concluía finalmente bien. Y esa felicitación duraba poco. No te voy a preguntar si tú tienes o no esa voz interna. Lo que te voy a preguntar es, ¿cuánto tiempo lleva esa voz marcándote el ritmo, marcándote el paso? Cuando uno vive así, no deja de hacer cosas. Al contrario, cada vez hace más y más cosas. Y lo que hace uno es empezar a recortar. Y a recortar por aquello que considera que es poco rentable. Lo primero que yo recorté fue los tiempos de calidad con mi familia. Cuando estaba con mis hijas, no estaba todo lo presente que debía. Después empieza uno a recortar esos momentos a lo largo del día de pequeños descansos que sirven para alinearse un poco, para coger aire y seguir. Ya dejé de permitirme tomarme un café con un cliente o salir un pelín antes para ver a un amigo. Y cuando sigue uno recortando, llega un momento en que no deja espacio para las aficiones, para el cuidado de uno mismo, para cultivar las amistades. Y fíjate, cuando uno termina de recortar, lo que queda es el trabajo y lo que uno hace para sostener el trabajo. Y mientras tanto, ¿qué me contaba yo a mí mismo para justificar por qué me sentía así en el trabajo? Porque claro, uno aguanta muchos años de esa manera porque se da una explicación que le sirva. Yo me daba básicamente tres tipos de excusas. La primera era que, bueno, era minimizar lo que vivía. Era decir, bueno, es para tanto, todo el mundo se agobia en el trabajo, trabajar tiene esto, es lo normal. Mm, Todo el mundo se estresa. Había un segundo tipo de excusas que me ponía y era
todas aquellas que estaban relacionadas con echarle la culpa a los demás. No, es que la crisis inmobiliaria, es que la competencia que presiona mucho, los clientes son muy difíciles, que la situación actual, los compañeros de trabajo. Pero luego había un tercer grupo que era el que más, yo creo, el que más sostenía durante el tiempo, que más me sostuvo durante mucho tiempo. Y que probablemente también te pase a ti. Y es usar un cuando. Cuando la crisis inmobiliaria pase, cuando termine ya la obra de mi casa, cuando mis hijas ya sean mayores. Siempre había un cuando al que yo postergaba el sentirme bien en el trabajo y el poder gestionarlo de otra forma. Y claro, es que detrás de ese cuando hay una creencia. La creencia de que a todo se acostumbra uno. De que era cuestión de que con el tiempo lo llevaría mejor, me afectaría menos, sabría cómo gestionar aquello. En realidad me estaba autoengañando. Verás, ya tiempo antes de que me diera el burnout y llegara al punto de saturación total, ya me di cuenta que esto no cuadraba. No tenía ningún sentido que yo volviese de vacaciones y venía recuperado, descansado, con energía, y en solo 3 o 4 días estaba otra vez saturado, estaba otra vez sobrecargado, totalmente estresado. Aquí algo pasaba, había algo detrás que lo estaba justificando. Entonces, aquí está la distinción que te quiero hablar hoy. Una cosa es el cansancio, que se resuelve solo con dormir y con parar un poco de tiempo. Y otra cosa es ese estado de agotamiento, de saturación y de estrés en el que entra la persona enseguida y que tiene que ver con un patrón de funcionamiento, un estado en el que el cuerpo se ha quedado enganchado, de una forma de funcionar que aunque en las vacaciones puede interrumpirse puntualmente, pero que enseguida que uno vuelve al trabajo, vuelve a activarse esa forma de operar en el que el cuerpo ya lleva demasiado tiempo, porque cuando esto ocurre es porque la persona lleva demasiado tiempo operando en ese patrón de funcionamiento y ese patrón es el que impide que el cuerpo baje revoluciones, se mantenga siempre activado, se mantenga siempre a tope. A esto no se acostumbra uno. Porque te puedes adaptar a una molestia, pero no hay forma de acostumbrarse a estar siempre saturado y congestionado, de estar siempre con un nivel máximo de estrés. Eh, Me gustaría que te llevases una idea clara de esta charla. Es que si te está pasando esto, no es un problema de que te falte serenidad, de que te falte templanza, de que no sepas autogestionarte. No, eso es lo que yo también estuve pensando durante mucho tiempo. Y eso me pesaba mucho, hasta que descubrí que no era así. El problema es que si estás así es porque tu sistema nervioso está desregulado. Así que no es una cuestión de carácter, es una cuestión de desregulación. Ahora bien, si esto se sostiene en el tiempo, no se queda ahí. Esto evoluciona. Mira, te voy a contar lo que me pasó a mí. Yo inicialmente lo que tenía eran frecuentes contracturas musculares, especialmente en el cuello y en los hombros, ¿no? Eh, Me ponía a trabajar delante del ordenador o cada vez que tenía o cuando estaba en una negociación o lo que sea, pues mi cuello y mis hombros tendían a subir y a bloquearse. Cuando yo me daba cuenta, pues respiraba, relajaba, pero nada, aquello al poco que estaba otra vez con el trabajo, otra vez se me activaba. Eh, Después de eso, pasa a un siguiente nivel. Si esto no se atiende, yo pasé a un siguiente nivel, que fue eh, cuando empecé a saltar por todo. Me reaccionaba demasiado rápidamente, me enfadaba, discutía, donde antes, cosas que antes no me afectaban, ahora sí me perturbaban y me activaban, ¿no? Y digamos que empecé a tener la mecha muy corta. Y es que, claro, eso ocurre porque cuando el sistema nervioso está activado de manera permanente, está tan entrenado a reaccionar que lo hace muy rápidamente y además con mucha más fuerza. Si yo inicialmente pensaba que es que, bueno, que se me estaba agriando el carácter, que me estaba volviendo un gruñón, pero no, la explicación es la que te acabo de dar. Pero si esto se sigue ignorando,
bien después un nivel más alto. Y te cuento lo que yo viví. Recuerdo que tuve una discusión y me puse muy alterado, ¿no? Y tras eso vino una contractura. Esa contractura se fue incrementando y llegó a un punto en que fue tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, como una contractura de cuello, que me bloqueó totalmente a tal punto que ya no podía ni ponerme de pie. Me tuvieron que coger en volandas y llevarme al hospital. Es decir, eh, el cuerpo me paró. Y esto es el aprendizaje que quiero darte aquí. Si no atiendes las señales que va dando el cuerpo va subiendo el nivel, va subiendo la intensidad de los mensajes. Primero era la contractura, luego era un sistema nervioso cada vez más activado y cada vez más hiperreactivo y terminó parándome. Es decir, como yo ignoraba las señales que estaba recibiendo, el cuerpo tomó el control y me paró en seco. Yo finalmente pude salir de ahí. Y no lo hice por donde pensaba inicialmente. Creía que era cuestión de organizarme, que era cuestión de relajarme. Así estuve mucho tiempo, pero esa no era la salida. Ahí me estuve peleando conmigo pensando que yo tenía un problema de carácter. No, la solución empezó por cosas pequeñitas y sencillas. Salir a tiempo del trabajo, desconectar cuando estaba fuera. Eh, si había tareas que no me había dado tiempo a hacer, pues aceptar que no había dado tiempo, que había hecho todo lo posible y que mañana sería otro día, y irme tranquilo. Luego empecé a tomar conciencia de mi diálogo interno y a cuidarme, a cuidarlo, a hablarme de otra forma, con mucho más amable, con una autoexigencia mm, medida. Eh, por supuesto, no comparándome ni hablándome mal, o sea, cuidé mucho mi diálogo interno. También comencé a poner límites fuera, no aceptar responsabilidades excesivas, saber decir que no, no asumir responsabilidades que no me correspondían. Y luego una cosa que aunque parezca una tontería, me ayudó un montón, y es empezar a ir por la vida más despacio, comer más despacio, conducir más despacio, hacer las cosas con más presencia, porque fíjate, no se trata tanto de ir mucho más despacio, sino de ponerle más presencia y de ir haciéndola de una forma más armónica. Y cuando hice esto, pues claro, fui tomando conciencia eso me ayudaba mucho a tomar conciencia de mi diálogo interno y de cómo estaba en ese momento, cómo estaba actuando. Así que hoy, con todo ese aprendizaje de mi propio proceso, con todo lo que he estudiado, que es mucho al respecto, me dedico a acompañar a personas que están en estrés laboral crónico o ya han llegado al burnout. Y lo hago desde una perspectiva múltiple, donde con distintos enfoques y, y les hago ver que no tienen por qué renunciar a su carrera profesional. Muchas personas creen que esto es una cuestión de o renuncio a mi carrera profesional o simplemente me queda aguantar así como estoy de mal, ¿no? Y no se trata ni de renunciar ni de bajar el desempeño. Hay un punto de equilibrio donde la persona puede disfrutar de su trabajo realmente, seguir avanzando, pero cuidándose. Así que me gustaría que te llevaras hoy una idea clara. Si a los pocos días de volver de las vacaciones, otra vez estás de esa forma activado, estás otra vez nervioso, estás otra vez agobiado, estás otra vez estresado, que sepas que no es un problema de tu carácter, que no es culpa tuya. Es que, como te he dicho antes, pues tienes tu sistema nervioso activado. Si quieres hacer algo por ti esta semana, te propongo dos cositas pequeñas. La primera es que le pongas atención a tu diálogo interno. Observa esa vocecita que continuamente te está hablando internamente. Ahí descubrirás un personaje, tu juez interno, que está continuamente presionándote, machacándote, continuamente hostigándote. Es un personaje que tenemos ahí que no hemos elegido y que muchas veces maneja nuestra vida. La segunda cosa que te digo que puedes hacer es que observes ese diálogo interno, viendo qué te dices, cómo te lo dices y sobre todo cómo te hace sentir eso que te dices.
Hay otra cosa, aparte de esto que a mí me ayudó muchísimo, hay otra cosa más que para mí tuvo una importancia enorme y es ver cómo valoraba, cómo medía mi desempeño o lo que me ocurría durante el día. Es decir, bajo qué criterio, desde qué sitio yo analizaba lo que me pasaba el día a día. Pero bueno, esto es ya para otra conversación que tendremos más adelante. Si esto que te he contado te interesa, pues te animo a que te suscribas a mi canal, a que me sigas. Cada semana pondré contenido nuevo e iremos cada día profundizando más para dar más comprensión en este tema. Si tienes la curiosidad de saber en qué punto estás, cuál es el grado de activación de tu sistema nervioso, de tu cuerpo, puedes mirarlo en el test gratuito que he preparado para ti. Eh, Son pocos minutos y recibirás una lectura de cuál es tu situación. Además, te enviaré un audio de profundización donde te daré también algunos consejos de cómo salir de ahí. Eh, Así que ánimo, hazlo y nos vemos la semana que viene.